última ponente de esta jornada, la licenciada Anaí Peña Vega, licenciada en Diseño Industrial, egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Dentro de la industria del diseño de joyería, cuenta con 6 años de experiencia en una empresa de alcance nacional e internacional como responsable del área de diseño y del área de impresión 3D. Actualmente cursa la maestría en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseños en la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, desarrollando un proyecto de investigación que integra su interés por el diseño de joyería y la identidad mexicana, de cual publicó un artículo en la revista Voces y Saberes de la FES Aragón. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. ¿Me apoyan, por favor, a confirmar que están viéndolo y me están escuchando bien? Te oímos Un bien. segundo. Ok. Pues antes que nada, muchas gracias a la doctora Lilani, a la maestra Ana por la organización del evento y a la doctora Erika del posgrado por apoyarnos en este espacio y a todos en casa que nos están viendo. Voy a compartirles este video de Diane Arbus. Algunos de ustedes probablemente ya la conocen. ¿Me pueden apoyar a confirmarme que se está corriendo bien el video? Todo bien, Anaí. Perfecto. Bueno, Diane Arbus es de mis fotógrafas favoritas, la descubrí recientemente y me encantaría que vieran estas fotografías y trataran de despejar todas las ideas que tienen acerca de la belleza y la hegemonía estética que tenemos. Diane Arbus es una fotógrafa y es un personaje controversial de finales de los años 60. Su trabajo, aunque poco prolífico porque se suicidó muy joven, y de una carrera muy corta, para algunos puede ser un ejemplo del voyerismo y del morbo humano, ya que retrata a aquellos mal llamados los fenómenos, los neurodiversos, inadaptados, relegados, rechazados, aquellos carentes de la hegemónica belleza o roles que nuestra cultura buscaba y aún ahora lo estamos buscando. Algunos la conocen como la fotógrafa de los freaks, una palabra políticamente incorrecta en nuestra era. Sin embargo, más allá de eso, es una maravillosa fotógrafa de retrato de la naturaleza y diversidad humana. Aunque su obra puede ser difícil de apreciar desde la perspectiva estética para algunos, ella es uno de los personajes de la fotografía más influyentes de su época. Diane Arbus nació en Nueva York en 1923 y murió muy joven en 1971. Comenzó su carrera en los años 40 en la moda y transicionó a la fotografía urbana y de los retratos en los barrios marginales de esa ciudad, siendo esta última su obra más popular. Realizaba fotografía en blanco y negro, de formato medio o grande, y tuvo una beca Guggenheim, algo muy importante para su época, para estudiar fotografía con Lisette Model y Bernice Abbott, fotógrafas importantes en ese momento. Su trabajo, como ya lo mencioné, se centra en los retratos. Estos son llanos, frontales. Las tomas son directas, el emplazamiento frontal. Los modelos nos miran directamente cara a cara. Por ejemplo, pueden ver en todas las fotografías que estamos viendo en este video, todos los modelos nos miran directamente a los ojos. Y eso es un rasgo muy importante en sus retratos. Estas personas nos piden el reconocimiento del espectador, de la sociedad que los mantiene alejados de su núcleo y que a la vez los empuja a crear comunidades independientes, núcleos nuevos o nuevas familias, aquellos que los acepten. Los retratos de Arbus nos muestran estos mundos. Son retratos muy íntimos. Los modelos posan en sus hogares, en espacios a los que están acostumbrados, pero las fotografías muestran pocos detalles del contexto en que se hizo la toma. El actor principal es el modelo y su amistad. Y yo diría que también el factor principal es la conexión con nosotros, los observadores, y en su momento con la fotógrafa, quien lo tomó. Voy a compartirles ahora mi presentación.
¿La ven bien? Sí, me parece que sí. Se ve bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a meterme más de lleno en la parte teórica de la fotografía, específicamente de los códigos de percepción, que más que nada son aquellos que utilizamos los diseñadores y obviamente los fotógrafos para hacer llegar un mensaje a alguien. Un código, es decir, es un conjunto de signos, símbolos o reglas y restricciones que nos ayudan a crear mensajes y decodificarlos. Y estos específicamente nos hablan acerca de cómo percibimos un espacio. Me parece que no se está viendo bien. Voy a compartirla de nuevo. Vemos tu presentación bien. Perfecto. Para empezar, quiero empezar con esta frase de esta fotógrafa y dice, toda diferencia es también una semejanza. Y esto nos habla acerca de que los diseñadores y fotógrafos y artistas también utilizamos los contrastes para generar claridad en los mensajes que tratamos de mostrar. Es decir, cuando creamos una imagen, tratamos de que el mensaje sea muy, muy obvio. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de, tomemos este ejemplo de la maestra Ana, de las representaciones feministas en las marchas, lo que hago es tomar imágenes que creen un impacto para generar un contraste en el observador. Y Diane Arbus es una maestra en esto que hace. Por ejemplo, tenemos esta imagen y para empezar les voy a hablar un poquito acerca de los tres planos que se componen en la fotografía: el plano perceptivo, el plano representativo y el plano cognitivo. Podemos observarlos en esta foto específicamente de mujeres con síndrome de Down, que por cierto es una de mis favoritas de Diane Arbus porque me genera una profunda empatía y felicidad al verlo. Como observador percibimos la imagen, los sujetos en esta, sus características físicas, el contexto en el que se encuentran. Arbus representa a un par de mujeres que en su época eran rechazadas por poseer una diversidad neuronal y física, alejada de la estética convencional y deseada de la época. Esta fotografía específicamente es de 1965. Pero, ¿qué sucede con nuestra cognición al observar esta imagen? Arbus utiliza la dualidad conceptual y visual. Nos presenta al sujeto con características poco agradables, pero nos ofrece una belleza visual. Nos proporciona la sinceridad en los otros, alegría, gozo, inocencia, sencillez, amistad y empatía. Y al generar este contraste, en nuestra cognición se inicia un debate, la dialéctica entre ambos argumentos opuestos y sin importar las conclusiones a las que lleguemos. Si nos agrada o no, ella nos forza a cuestionarnos de nuestra percepción. Y específicamente, Arbus nos hace preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto es bello o esto es aceptado? ¿Y por qué sí y por qué no? La obra de Diane Arbus busca generar este contraste y a la vez apelar a la empatía de las personas e identificarse con el lado humano de los modelos, que precisamente ellos, como eran rechazados, carecían en esta sociedad de empatía hacia ellos. Lo que crea es una paradoja entre lo diferente y lo convencional. O como diría Nelly Schneid, filósofa argentina, en su texto Los códigos de la percepción, ella apela al eje que es un conflicto entre lo tradicional y lo transgresor. Diane Arbus crea mensajes visuales que nos hablan de la dualidad. Por ejemplo, en esta imagen específicamente, el contraste de los cuerpos masculinos y las poses y el maquillaje femeninos. Utiliza códigos visuales que pertenecen a la cultura de su época para representar los conceptos que quiere enfrentar en su obra. Y en esto cabe puntualizar que todo artista, todo fotógrafo, todo diseñador
habla a partir de la dialéctica de la época en la que está viviendo, de su presente. Los códigos de la percepción son importantes en la construcción de fotografías, así como en el arte y el diseño, porque estos nos permiten generar conceptos o ideas que están delimitados en el espacio y tiempo de nuestra época o de la época del creador, además de interpretarlos y comunicar mensajes. Recordemos que la construcción fotográfica se compone de la parte conceptual, la parte física, los materiales, como nos mostraba la maestra Mónica, y los elementos visuales, el sujeto, la luz, la técnica, la tecnología. La percepción visual es el proceso por el cual recibimos e interpretamos lo que observamos, las imágenes, y sigue el flujo de reconocimiento, análisis, compresión e interpretación. Es decir, nosotros vamos generando un diccionario de imágenes a lo largo de nuestra vida. Y a partir de estas imágenes vamos concretando una referencia que nos hace interpretar el mundo y a la vez expresarnos. Los códigos de la percepción nos hablan de la cosmovisión del creador, de su espacio, su tiempo, su contexto, su interpretación de la realidad, pero también de la interpretación colectiva del grupo social en el que estamos inmersos o al que deseamos aspirar. E incluso en el caso de esta fotógrafa, toda esta cosmovisión a la cual ella hacía una crítica. Ahora tenemos estas dos fotografías y quiero que las observen muy bien y hagan una reflexión. Si ustedes encontraran estas dos fotografías en una galería, en un museo, en un espacio, ¿cuál considerarían que es la más aceptada en este momento y cuál es la más rechazada? Y si quieren, pónganlo en los comentarios y ahorita lo comentamos. En estas fotografías observamos del lado izquierdo a una pareja, del lado derecho a una pareja de nudistas en su sala. Del lado izquierdo observamos una pareja interracial en un parque. Ambas fotografías causaron revuelo en su época, mientras que la de la pareja interracial fue escupida en una exposición y vandalizada. La serie de la comunidad nudista a la que pertenece la fotografía de la derecha fue constantemente robada. Estas piezas y el resultado que causaron en los observadores nos hablan de los códigos de percepción de la época, y vale la pena citar a Nelson Goodman, filósofo estadounidense, que menciona: el ojo llega siempre ya viejo a su obra, obsesionado por su propio pasado y por viejas y nuevas sugerencias del oído, de la nariz, de la lengua, de los dedos, del corazón y del cerebro. El ojo selecciona, excluye, organiza, discrimina, asocia, clasifica, analiza, construye. Nada se ve desnudamente o desnudo. Y esto quiere decir que nosotros, al ver una imagen, realmente hacemos una conexión cerebral y una conexión hacia nuestra memoria y la memoria de la sociedad a la que pertenecemos. Y entonces cuando observamos algo, lo pasamos por un filtro y lo interpretamos. Y a la vez yo diría que cuando creamos algo, lo generamos en nuestra cabeza, lo pasamos por este filtro y lo metemos al mundo a que sea interpretado por alguien más. Goodman nos quiere decir que el observador, para interpretar un mensaje, ya sea visual, auditivo o sensorial, hace uso de su cosmovisión, de sus aprendizajes, de la historia personal, de su círculo social y de la iconografía creada por su cultura. Y Arbus buscaba hacer uso de estos códigos en su obra. Como menciona Schneid, no se representa lo que se ve lo que se representa. Y es precisamente este ejercicio de interpretar lo que estamos observando lo que nos hace expresar algo en específico. Diane desarrollaba una relación con los modelos, y esto me parece muy importante en la parte del retrato, porque a diferencia de la pintura, por ejemplo, cuando creamos un retrato, lo que sucede es que el pintor escoge a una persona y a través de plasmar por pinceladas y por materiales a esta persona, no solo hace una imagen rápida de este sujeto, sino que posa en esta interpretación parte de su mensaje, de lo que quiere decir o esta persona representa para él o ella. Y en la fotografía sucede lo mismo. Es decir, la fotografía es completamente un arte
Y lo que hace es, no solo tomamos estas fotografías rápidas como las selfies, sino lo que hacemos es encontrar un mensaje o algo que queramos representar de esta persona. Y por medio de la luz, de la composición, de la construcción de la imagen, tratamos de expresarlo y expresar su esencia más que nada. Tian desarrollaba una relación con estos modelos. De hecho, ella lo que hacía era acercarse a ellos durante un tiempo, buscarlos en sus espacios, en sus casas, en los parques a los que visitaban, por ejemplo, y desarrollaba una relación con ellos y generaba este espacio de confianza. Hola, ¿cómo estás? Pero podemos pensar que tal vez desarrollaba una relación con estos modelos, aunque breve, para conocerles y descubrir sus personalidades. Es decir, no solo a diferencia de otros fotógrafos. Perdón, voy a... Rosa, ¿podemos silenciar tu micrófono? Ay, gracias. Había en esta época específicamente fotógrafos que se dedicaban a... Gracias. Seguimos. Había fotógrafos específicamente que se dedicaban a hacer estas fotografías morbosas o voyeristas de ciertas personas en la sociedad. Y Diane Arbus fue muy criticada en un punto específicamente por esto, porque se creía que ella de cierta manera abusaba de esa confianza que tenían sus modelos para exponerlos y generar este morbo ante las audiencias. Sin embargo, la diferencia en ella, y que me parece un eje muy importante en su práctica ética como fotógrafa, es que se acercaba a ellos para conocerlos. Para realmente lograr estas fotografías de retrato tan profundas, tan cercanas y tan íntimas, y realmente mostrar quiénes eran ellos. Y entonces las fotografías, por supuesto, no eran espontáneas, pero a mí me gustaría llamarlas, eran fotografías cultivadas, no construidas, porque entonces lo que hacía ella era empaparse del mundo de ellos, de la importancia para ellos en su vida, de las personas con quienes estaban cerca, de la naturalidad de sus espacios, y las cultivaba, y eso le permitía crear un espacio de caos, pero a la vez de mucha intimidad y de no tener estos personajes creados, sino realmente acercarse a la esencia de esta persona. Ahora, está esta fotografía de las gemelas idénticas, que es muy famosa y tiene muchas referencias constantemente. Y creo que aquí es importante destacar que para mí la fotografía de Arbus es tan interesante porque nos hace apelarnos hacia conceptos muy humanos y muy fáciles de relacionarnos con ellos, ¿no? Y sobre todo está esta fotografía de las gemelas idénticas que es maravillosa. Y bueno, ella lo que hacía era tomar estos íconos, reflejar actitudes humanas tan claramente que su obra ha sido referenciada por otros. Podemos observar a la izquierda de las gemelas idénticas, del lado derecho, una reinterpretación de esta foto con el actor John Malkovich y toda tomada por el fotógrafo Sandro Miller en 2014 en una serie de fotografías en el que Sandro Miller tomó varias imágenes icónicas y entonces con este actor bastante conocido las representaba. Y debajo tenemos la famosa escena del Resplandor de Kubrick con las gemelas. Y podemos ver en estas tres imágenes el contraste de una gemela muy empática, muy dulce, y otra gemela completamente abstraída, introvertida, y podemos, no sé, tener este contraste humano acerca de si el ser humano es un ser completo, pero a la vez es un ser dual, o si tenemos estos ejes en los que
hay algo que es completo, pero a la vez es mucha luz y mucha oscuridad. Las gemelas, una de sus obras más conocidas, son muy enigmáticas y también creo que es la favorita fotografía de las personas de esta fotógrafa en específico. Muestran la dualidad, casi parecen siamesas, unidas por el brazo central, pero representan emociones humanas diferentes: felicidad y tristeza, empatía y apatía. Por último, tenemos la fotografía de un travesti con carretes en el cabello y maquillaje de nuevo. La dualidad, la dureza de los rasgos del rostro con el maquillaje femenino. Diane vuelve a jugar con los opuestos que conviven en un mismo sujeto, al igual que en sus otras fotografías. Este realmente es un tema muy importante en toda su obra. Es una época en la que la comunidad trans era rechazada. Recordemos que esto es alrededor de los años 60. Esta fotografía en ese momento fue muy transgresora para su época. Aunque realmente si lo observamos es una persona en casa arreglándose y fumando un cigarro y no hay nada más, pero en ese momento, en esa época, en los códigos de percepción que tenía esa sociedad, era completamente transgresora. Consideremos cómo los símbolos y los códigos de la percepción se modifican con el paso del tiempo y el cambio cognitivo que ocurre en los otros individuos que conforman esa sociedad. Del lado derecho tenemos un anuncio espectacular de la tienda Miniso para su línea de maquillaje. Esta es una fotografía que tomé el año pasado en Periférico. Y el sujeto en dicho espectacular posee un maquillaje similar al de la comunidad drag y trans. En años anteriores, este mismo anuncio hubiera sido criticado. Sin embargo, el año pasado en vías principales estaba a la vista de todos. Y yo considero que no hay nada más democratizante que un espectacular. Porque en este espacio, una imagen apela a cualquier género, cualquier edad, cualquier posición social, cualquier capacidad adquisitiva económica que cuente una persona. Y si lo puede ver, uno lo pueden ver miles o millones. No me imagino cuántas personas pasaban en ese momento frente a este espectacular y lo veían al día, ¿no? Miles. Además estaba en Periférico Norte, digamos, que es una vialidad muy importante en nuestra área metropolitana. Ahora, hagamos un ejercicio sencillo. Observemos las fotografías de Diane Arbus, esas que crearon tanto revuelo y fueron criticadas por una sociedad estricta y por colegas que ponían en tela de juicio el trabajo de Arbus. Si Arbus hubiera vivido en nuestra época, ¿a quién retrataría? ¿Quiénes son los grupos marginados que tanto necesitan ser observados de cara a cara a través de la fotografía? ¿A quiénes les debemos empatía? O esa capacidad de observarlos realmente como seres humanos que necesitamos en la actualidad. Si bien elegir a Arbus puede ser para hablar de los códigos de percepción, en lo personal para mí es un capricho en el que buscaba profundizar en su trabajo. Tras la investigación realizada, me doy cuenta de que es una fotógrafa completamente adecuada al tema expuesto hoy de la narrativa. Ella nos hace cuestionarnos qué es lo que podemos nosotros lograr al observar realmente estas personas reales, no solo estas personas de una construcción narcisista en las redes sociales con las fotografías o las selfies. Arbus toma estos símbolos sociales de rechazo humano en su época, a aquellos con apariencia o costumbres grotescas, y nos ofrece la oportunidad de cuestionar nuestro propio sistema de creencias por medio de los otros códigos estéticos y atractivos visualmente, la armonía, la dualidad, la simetría, sobre todo el contraste, la luz y la sombra, pero no solo en la cuestión fotográfica, sino también en nuestro pensamiento, el concepto y el mensaje. Es incluso en estas revoluciones y cuestionamientos sociales que se crean nuevos símbolos y nuevos códigos, que al igual que la humanidad se encuentran en constante cambio y evolución. ¿Tendríamos la misma percepción de los humanos
marginados si hubieran faltado fotógrafos como Arbus que modificaran nuestro código e incluyeran en la cultura visual nuevas perspectivas, o aquellos a quienes no queremos ver? También queda preguntarnos, ¿Diana Arbus cuestionaba nuestro código de percepción solamente o también mostraba una ventana a la iconografía y la cultura de los marginados? Aquellos mundos privados en los que la curiosidad nos guió y que su relación amistosa con los sujetos permitió un proceso de integración cultural y semántica. Y bueno, ante esto una reflexión. Realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir cuando tomamos una fotografía? ¿Qué es lo que queremos dar a entender a las personas cuando nosotros nos mostramos ante los demás o cuando alguien más toma una fotografía nuestra? Realmente lo interesante es que cualquier creador de imágenes, cualquier creador de contenido, un fotógrafo, un artista, un diseñador, nosotros hablamos a partir de nuestra propia experiencia en la vida y de lo que nosotros vamos realizando. Entonces, a veces toca detenernos un segundo a profundizar. Estoy yo comunicando algo, tal vez no conscientemente, pero lo estoy comunicando. Y entonces al hacer esta reflexión sobre la imagen, sobre las fotografías, lo que sucede es que nosotros podemos incluso llegar a conocernos a nosotros mismos o conocer más de las personas a quienes les tomamos una fotografía o de quien hacemos un diseño. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Voy a leer un mensaje que viene en línea. Alan Villanueva te menciona. Creo que no ha cambiado. A pesar de haber más aceptación y representación, sigue siendo una sociedad misógina y transfóbica en su centro, poco a poco. Así ¿Podríamos aumentar un poco? creo que en cuanto a la comunidad, no solo la comunidad trans, sino la comunidad LGBTQ más y todas las diversidades de roles de género y de identidad sexual. Sigue siendo una comunidad muy atacada, poco entendida y más que nada poco integrada a la situación social y al crecimiento. Es una comunidad muy discriminada en la parte laboral. Y sin embargo, creo que es bajo la construcción de estos fotógrafos quienes los van retratando como personas, no solo como un objeto o una preferencia, que nuestra propia comunidad va modificándose. Es un proceso largo, obviamente, porque nosotros poseemos esta, imagínense toda la cantidad de veces que hemos visto una pareja hegemónica, cisgénero de un hombre y una mujer, o estas imágenes que tenemos de una familia, un hombre, mujer, niño, niña y tal vez abuelo o abuela, ¿no? Y entonces lo hemos visto tan repetido constantemente miles de millones de veces a lo largo de nuestra vida que genera un código dentro de nosotros y entonces es difícil romperlo. Sin embargo, creo que la manera en que lo abordaba Diana Arbus es muy interesante porque no hace referencia a su sexualidad, sino más bien a su identidad. A realmente verlos como personas. Por ejemplo, el hombre trans de la última diapositiva es una persona disfrutando su tarde, arreglándose y fumándose un cigarro, y es algo tan humano, tan cercano a lo que cualquiera de nosotros podría estar haciendo un viernes por la tarde antes de salir a una fiesta con nuestros amigos. Y entonces genera, ya precisamente toma todos estos códigos y los muestra y realmente lo que te hace es decir, mira realmente esta persona a los ojos y date cuenta de que no es tan diferente a ti, que hay muchos puntos en los cuales te puedes relacionar, ¿no? Y por ejemplo, esta familia de la pareja nudista a mí me genera un shock personalmente
porque no tiene nada de sexual la fotografía. O sea, sí están completamente desnudos, pero están en su sala. Probablemente están a punto de ver la televisión a las 6 de la tarde para ver la comedia, y están muy tranquilamente y están disfrutando de su tarde en una sala en la cual hay fotografías de desnudos de ellos mismos atrás, como si fueran las fotografías familiares que nosotros tenemos en nuestras casas. Y entonces te hace salir de esta preconcepción que nosotros tenemos de un concepto muy fijo, por ejemplo, de la sexualidad, y decir, pues tal vez son personas completamente normales y son muy cercanas a mí y puedo generar empatía con ellos. Muchas gracias, Anaí, por la respuesta. Giselle Mondragón te felicita, dice que es un excelente análisis del trabajo fotográfico de Diane. Excelente. Gracias. Vamos a ceder la palabra a la maestra Ana Cárdenas. Bueno, es que aquí somos un 2 por 1. Pues primero el doctor Oscar y ya sigo yo. Hola, Nay, felicidades por tu ponencia y reflexionando acerca del trabajo de la fotógrafa, creo que últimamente se ha puesto muy de moda esta palabra de statement, ¿no? O declaración, cuando en realidad esta declaración que hace ella a través de la imagen fotográfica es: estoy aquí, estoy en tu cara y no me incomoda que me veas como soy. Y un poco reflexionando acerca de esta situación, acerca de estas minorías, ¿cuál sería la minoría ahora a la que tendría que hacerle esta declaración de estoy aquí, estoy en tu cara y lo estoy disfrutando tanto? Me parece un poco complejo porque hemos establecido una serie de etiquetas, si bien la comunidad trans o esta minoría a partir de expresar la identidad de género se ha vuelto más visible, creo que se ha vuelto más etiquetada, ¿no? O sea, las etiquetas tienen que estar presentes porque es el producto de esta tendencia a etiquetar, de conocer la realidad a partir de una pantalla y lo que se valida en una pantalla y que deba de tener una etiqueta bien establecida. No sé, creo que sí es un buen punto de reflexión acerca de cuál sería actualmente esta declaración, qué grupo tendría que estar haciendo esta declaración en torno a esta imagen fotográfica tan poderosa, y que está lejos de, por ejemplo, un show de medio tiempo en donde la mayoría piensa que es un statement y en realidad solamente es mercadotecnia, ¿no? Entonces, felicidades por tu ponencia. Muchas gracias, doctor. Pues sí, precisamente el queerbaiting. Bueno, vaya, he tenido la oportunidad de dar esta misma ponencia el semestre pasado y he pasado los últimos meses dándome vuelta a esta misma pregunta que ya me habían hecho en el pasado, ¿no? ¿A quién retrataríamos? Aquí cabe destacar que Diane Arbus era una mujer de una familia muy pudiente. O sea, simplemente el hecho de que ella pudiera exponer tan joven, primero se dedicó a la moda, o sea, su familia se dedicaba a la moda y tenía tiendas departamentales, y entonces ella se casó con un fotógrafo y acabó siendo ella fotógrafa, dedicándose a la moda, y después dijo, realmente no quiero esto, quiero imagínense, tomar fotografías que son absolutamente estéticas e irse a las fotografías que son absolutamente íntimas, ¿no? Y entonces ella hizo este cambio. Y creo que prácticamente depende de quién eres, en qué burbuja vives. Yo vivo afortunadamente en mi propia burbuja, que es muy cómoda, muy agradable y tiene sus retos. Pero si yo estuviera en esa misma situación, muy probablemente yo tomaría fotografías de tendencia feminista, pero no en la ciudad. Yo creo que, por ejemplo, retomando este tema de la maestra Ana, ¿no? El feminismo en este momento se encuentra en una tendencia muy fuerte, pero realmente muy pocas mujeres se sienten apeladas, porque piensan, bueno, pero pues yo voto, yo tengo carro, yo puedo trabajar, mi marido me trata bien, o simplemente decido no tener marido ni hijos.
Y entonces piensan, este feminismo, pues ¿para qué? O sea, no tiene sentido, ya tengo todo, está de sobra. Y entonces, en mi caso, en mi burbuja es así, ¿no? Bueno, obviamente yo sí soy feminista, pero yo me saldría de mi burbuja, iría a buscar estas mujeres en zonas marginadas, en zonas rurales, en lugares en las que todavía los usos y costumbres hacen que las mujeres se casen de 11 años con hombres de más de 40 años y son abusadas y desde la parte económica, la parte psicológica, la parte física, la parte sexual. Y entonces, para mí, la respuesta sería, en lo personal, iría a tomar fotografías de estas situaciones, ¿no? Porque están completamente opuestas a mi burbuja, que es algo que hizo Diana Arbus. Pasar de las personas perfectamente bellas y con mucho dinero y con ropa y con todas las capacidades físicas e ir a buscar a estas personas que eran todo lo contrario. Pero ahí valdría la pena que cada persona, cada creador, cada fotógrafo se diera cuenta y hiciera este análisis de realmente quién soy, en dónde estoy parado y entonces buscar afuera de la burbuja. Para cada persona sería diferente, ¿no? A lo mejor, no me imagino, pero a lo mejor una persona de parte de la comunidad trans, a lo mejor podría irse a buscar un tema completamente opuesto y para ellos sería como la parte más convencional, ¿no? Pero el punto no es realmente el objeto, bueno, el sujeto como objeto de la fotografía, sino realmente hacer esta reflexión de quiénes somos y generar esa empatía con lo que vamos a tomar al sujeto. Muchas Espero resolver gracias, Anaí. su pregunta. Muchas No, gracias, yo creo Anaí. que lo relacionas muy bien, Anaí. Y yo quisiera referirme, profundizas en muchos aspectos muy interesantes. Yo te felicito, tu ponencia de verdad nos lleva a temas que son muy importantes a muchos niveles, pero que todos de alguna manera llegan a la fotografía, ¿no? A la imagen. Lo políticamente correcto, para quién, en qué entorno, en qué contexto, ¿no? Y esta cuestión de la disrupción, cuando quieres nadar contra corriente porque tienes que demostrar algo, ¿no? O quieres, más que demostrar, evidenciar. Y esta evidencia puede ser objetiva o subjetiva, ¿no? Dependiendo las condicionantes, las variables que estén en torno a ella. Y hablabas de estas imágenes democratizantes y un poco escuchándote, yo me cuestionaba si una imagen se vuelve democratizante cuando hay una narrativa compartida, cuando todos estamos en la misma sintonía de diálogo y entonces discursivamente podemos converger a través de estas imágenes. Pues es muy difícil hablar acerca de la absoluta control, el absoluto control para interpretar una imagen, ¿no? Todos tenemos una propia historia muy particular, incluso aunque compartimos a veces la educación, la sociedad en la que vivimos, y es muy difícil lograr que una persona, nosotros como diseñadores, mandemos un mensaje visual y sea interpretado exactamente igual por todos. Es muy difícil. No obstante, creo que la imagen en sí es democratizante, sobre todo la fotografía, porque es muy fácil de interpretar, es muy fácil de ver, es muy fácil de leer. Preferimos los libros con muchas ilustraciones y fotografías a los que tienen mucho texto. Y esta cualidad de la imagen nos permite dar información de más fácil absorción hacia la persona que lo observa. Simplemente cuando se habla acerca de la señalética, ¿no? Es más fácil poner solo una imagen de no estacionarse a ponerle no estacionarse, se poncharán las llantas o algo por el estilo, no todo el texto. Sí es importante hablar acerca de la democratización de la imagen, sobre todo porque es una herramienta para nosotros. Pero
considero personalmente que se debe establecer de nuevo esta burbuja, ¿no? Este contexto en el cual se está situando algo. No es lo mismo para nosotros una imagen que para otra persona en el extranjero, en un país, digamos en Asia, por ejemplo, que la lectura es diferente. La democratización es, como en la política, más que nada una meta que no se logra al 100% normalmente. Es algo que se va construyendo poco a poco. Muchas gracias, Anaí. Leemos una pregunta en línea. El maestro Federico Leiva nos está diciendo, gracias, Anaí. Arbus es la cara de una estética que muchos no quieren ver ahora y no han hecho, y no hace mucho menos. Gracias a esta disrupción de Dayan y otros pensadores libres de perjuicios, hoy esta sociedad intolerante queda en la historia como pequeña de pensamiento y por lo tanto de cultura. Y yo creo que, gracias maestro Federico, yo creo que esta aportación que él hace va un poco con relación a esta sociedad en la que a veces los perjuicios, a pesar de que estén, pues como decíamos, palpables en la fotografía, estos perjuicios los hacen invisibles, ¿no? Hacen al otro invisible. Podemos tener, como decía la maestra Mónica, nos mostraba pruebas de los eventos y aún así no querer verlos. Entonces, no sé si quisieras replicar sobre la aportación del maestro Federico. Él dice, lo repito, dice, es la cara de una estética que muchos no quieren ver. Así es. Sobre todo es la representación de las realidades que no queremos aceptar y no queremos integrar a nuestro contexto, ¿no? Era muy triste ver estas fotografías, aunque Diane Arbus realmente hace una construcción estética muy hermosa acerca de las fotografías. Cuando les pones más atención, te encuentras a personas en situación de calle o en situación de pobreza, obviamente porque eran los barrios marginales en los cuales ella se acercaba a tomar fotografía, ¿no? Pero no hacía esta construcción de la imagen en la cual ella los quería embellecer o quería vestirlos mejor o quería arreglarlos o ponerles cierto detalle que los hiciera hermosos, sino realmente creo que su construcción iba más allá acerca de que, y creo que esto es una búsqueda personal de ella, ¿no? Que hay algo más allá acerca del ser humano que es más que su imagen, y a la vez está tan ligado a su imagen que nos crea esta paradoja. Por ejemplo, yo pienso de Diane Arbus que ella realmente, y en los autorretratos que ella tiene, no, ¿cómo explicarlo? A diferencia de sus modelos te transmiten tanta empatía y los autorretratos de ella te transmiten tanto vacío y tanta tristeza y tanta frialdad que creo que ella le interesaba profundamente esta ambivalencia del ser humano de puede ser una persona muy dulce en un estuche muy controversial y una persona con un estuche muy embellecido con un vacío existencial muy fuerte, ¿no? Y bueno, creo que esta fotógrafa quedan todavía muchos temas que se pueden rescatar. Lo más interesante es cómo ella toma estas imágenes y aún así nos genera esta construcción tan estéticamente atractiva, porque realmente lo son. Y a la vez nos genera un shock en la interpretación de todos los mensajes que ella nos transmite. Muchas gracias. Y también Claudia Dávalos te felicita. Felicidades, Anaí. Ana Gracias. Paola Rosas Cabañas te dice, muy interesante, esa democratización se ve más alejada y más con las inteligencias artificiales que comentan que lo que puede ser un gran aliado o la predicción.
Y Alan Villanueva te comenta, gracias Anaí, y te felicita. Muchas felicidades. Y Gracias. nosotros nos unimos a esta felicitación. Muchísimas felicidades por tu ponencia. Ha sido un gusto para el posgrado en Artes y Diseño de FESACatlán tenerte con nosotros en esta interesante ponencia para el seminario de la imagen fotográfica.